Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, pueblo salvadoreño. Bueno, la pieza en realidad que nos tiene en este debate legislativo tiene que ver con una cuestión muy sencilla. De acuerdo a la Constitución, el presidente de la República tiene la obligación de informar sobre todo su quehacer público. Este caso particular es una solicitud para que el presidente informe sobre la aplicación de la Ley de Desarrollo y Protección Social y la Ley General de Educación en el programa Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares. Ese es el punto. El debate nos ha llevado a recordar los 20 años de Arena, pero de una manera bastante distorsionada. Y además de la serenidad que nos pedía la diputada Patti Valdivieso en el abordaje de este tema, yo le agregaría otro más, el ingrediente de la veracidad histórica, la veracidad presente y la veracidad futura. De lo contrario, seguiremos construyendo un país falso. Arena recibe en 1989 un país en guerra. Entre las cosas más importantes por el cual comienza la primera gestión de Arena era alcanzar la paz. La paz de todo el pueblo salvadoreño, y ese fue su primer gran objetivo, porque sin ella no se puede progresar. Guerra es destrucción, inseguridad, desconfianza, odio de clases, todas las condiciones contrarias para potenciar el progreso. No se puede construir cuando se está destruyendo, desde ningún lugar o desde ninguna trinchera. Y no se puede crear cuando hay incertidumbre. Este primer gran objetivo de Arena con el primer gobierno se abrió con la paz y le dio paso al camino al diálogo y la reconciliación. Se inicia un proceso de transformaciones políticas y jurídicas que se enmarcaron en los acuerdos de paz. Se cambia a un régimen y a una democracia incluyente que permite la competencia política y la pluralidad política irrestricta, fruto de la cual hoy vemos la conformación de esta Asamblea Legislativa. Se respeta totalmente los acuerdos pactados y se respeta la alternancia como una condición sine qua non en nuestro sistema democrático, republicano y representativo. Pero además se logran otras cosas, algunas tangibles, otras no. Pero en todo caso se forjan las condiciones para que El Salvador construyera un camino basado en el respeto a la Constitución, que es el pacto social de los salvadoreños. Los compromisos que se adquirieron en esos 20 años también se convirtieron en realidades medibles. Se cumplieron los acuerdos de paz a un costo de 2.460 millones de dólares, de los cuales los salvadoreños financiamos 1.715 millones con sus impuestos. Pero esos impuestos que pagaron los salvadoreños permitieron el cumplimiento de los acuerdos de paz. Pues es decir, usted, estimado hermano ciudadano, vio el resultado concreto y tangible del pago de sus impuestos. Se creó la Academia Nacional de Seguridad Pública,
la Policía Nacional Civil con 16,000 agentes, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, que vaya a ver usted cómo está eso hoy, el Fondo de Protección de Lisiados. Se logró la independencia de los 3 órganos de gobierno. Se mejoró la situación migratoria de más de 1 millón de salvadoreños en Estados Unidos que lograron acogerse a la ley NACARA, el programa ABC o el TPS, que todavía continúa vigente. Se creó la Defensoría del Consumidor, las superintendencias de pensiones, la superintendencia de competencia para proteger a los consumidores, a los ciudadanos. Pero además, en esos 20 años se impulsaron y aprobaron el nuevo Código Penal y Procesal Penal, leyes penitenciarias. Se creó el Consejo Nacional de la Judicatura y la Escuela de Capacitación Judicial, el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Desarrollo, instancia, por cierto, pluralista para consultar a nivel nacional y consensar un plan de nación que el primer gobierno del FMLN desapareció. Desde el 89 también se eliminan los controles a los precios y se libera la economía. Se reducen o eliminan los impuestos onerosos. Se inicia un proceso de estabilidad macroeconómica y modernización del sector público. Se moderniza la institucionalidad democrática del país. El Salvador en paz, reinventándonos, trabajando, construyendo, cobrando impuestos y dando obras. El Salvador comienza a recuperar el terreno perdido en la arena internacional. Participamos en la iniciativa de la Cuenca del Caribe, ICC con Estados Unidos. Firmamos el TLC con México, Chile, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Taiwán, y comenzaron las negociaciones con la Unión Europea, que esta Asamblea ratificó el acuerdo de asociación Centroamérica y la Unión Europea en la legislatura anterior. Tuvimos una proyección internacional y fuimos invitados al G7 con una invitación especial sin precedentes. En esos 20 años de Arena, la producción de granos básicos alcanza 60% de aumento en un récord histórico. También la producción del frijol, una producción de aumento del 113% en los 20 años de Arena. Estas cifras, por cierto, las pueden ustedes constatar en los datos del Banco Central de Reservas. La producción de maíz, 22,000 millones, aumenta 72% en 20 años. Igual con el maicillo. Con el azúcar, la producción de azúcar se triplicó de 3.8 millones de quintales a 12 millones de quintales en 20 años, los 20 años de Arena. La producción del café, que hoy le dieron otro tiro de gracia en esta Asamblea Legislativa, también aumentó y le trajo al país importantes ingresos. El índice de precios al consumidor bajó en los 20 años de Arena. Las exportaciones aumentaron a 4.549 millones de dólares en los 20 años de Arena. Así podríamos nosotros traer a colación otros temas y ponernos a la par de nuestros hermanos centroamericanos, donde El Salvador era el país que registraba el mayor crecimiento de sus exportaciones desde 1989 hasta el 2008.
Hoy somos el último. Hoy estamos aislados. Hoy nuestras fronteras para el comercio, los flujos de personas con Centroamérica son obstáculos y no puntos de encuentro, cooperación y desarrollo, como lo mandataron nuestros creadores, los padres de la gran patria y el gran pueblo centroamericano. Y eso lo hemos hecho aquí los salvadoreños desde el 2009 a la fecha. Cuando el mundo se abre, El Salvador se cierra. El Salvador no es viable si vemos solamente hacia adentro. El Salvador necesita en primer lugar integrarse con Centroamérica, no hacer de las aduanas puntos de recolección de impuestos que quién sabe en manos de quién van a parar o en qué tipo de obras van a quedar, si es que las vemos. La inversión extranjera directa en los 20 años de Arena alcanzó 7.221 millones de dólares. Las reservas internacionales netas de igualmente tuvieron una mejora absolutamente constatable. Nosotros, cuando pedimos un informe de una ley que aprobamos en este Congreso y que se nos dice que la presentaron por miedo a que desaparecieran los programas, yo me quedo asustada. Que no quieran venir a dar un informe sobre una ley tan importante, en la cual, debo recordarles, se creó una comisión especial y en la cual Arena participó en las discusiones, debates y aprobación de dicha ley. Tuve el privilegio, por cierto, de ser la diputada delegada de mi partido en esa comisión y recuerdo los debates, y uno de ellos era garantizar su eficacia, su transparencia y su sostenibilidad. A nosotros no nos daba miedo la ley, nos preocupa su sostenibilidad. Y por eso les hemos propuesto una ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad social del pueblo salvadoreño y de sus programas. ¿Cómo es posible que lo que ustedes consideran su programa Luz y Estrella no lo quieran mostrar de manera transparente y eficacia, dando un informe sobre la aplicación del mismo? ¿Cómo y en qué lógica vamos a comprender su negación y como única solución aritmética es mandarlo al archivo? El pueblo salvadoreño no lo puede entender, ni tampoco el grupo parlamentario de Arena. Probablemente los números los mantendrán en esta plenaria, pero yo quiero recordarles que aunque lo manden al archivo, este gobierno cumple un año en el segundo gobierno del FMLN, pero el actual presidente de la República fue el vicepresidente de la República en el gobierno anterior. Y hoy los salvadoreños están hablando bien fuerte, y una de las cosas que dicen es que rechazan el modelo de país que perfila el gobierno de El Salvador. Otra de las cosas que dicen es que, y esto es gravísimo, que 8 de cada 10 salvadoreños no quieren que sus hijos o nietos se queden a vivir en la única patria que tenemos. Lo que dicen los salvadoreños es que en este primer año de gobierno del FMLN, de su gobierno segundo, hay 4.439 homicidios solamente en su primer año. De esto también deberían de dar informe. Pero yo no entiendo por qué no dar un informe sobre la aplicación de una ley de uno de sus programas estrellas. El pueblo salvadoreño también les está diciendo que la gente está pagando doble pasaje con tal de evadir el caos vehicular. El pueblo salvadoreño les está diciendo que sus metas, sus propias metas, no las han cumplido. Cuando establecen una inversión de 215 millones de dólares para un periodo como el que medimos y solo alcanzan el 50% del mismo.
Cuando la infraestructura escolar dicen que invertirán 118 millones de dólares y solo alcanzan a invertir 22. ¿Qué explicación le pueden dar al pueblo salvadoreño cuando han habido 3 paquetazos de impuestos y endeudamiento, pero no hay cumplimiento de metas ni rendición de cuentas, ni sobre el dinero ni sobre las obras, y mucho menos sobre el cumplimiento de la obligación constitucional que tienen de rendir informes? Concluyo con lo siguiente: el pueblo salvadoreño ha calificado esta gestión con una nota de 4.7. ¿No creen ustedes que tienen, además de la obligación constitucional, tienen la obligación moral de responderle al pueblo salvadoreño esta nota con el cual los han calificado? Lamento mucho si esta pieza va al archivo, pero estas preguntas están en la conciencia del pueblo salvadoreño, hagan lo que hagan con la pieza que les obliga a rendir el informe que les solicitamos. Muchísimas gracias, señora presidenta.